A lo largo de los años han salido muchísimos, demasiados diría yo, fangames de Sonic, algunos de muy buena calidad y otros, no tanto. Y es que la mascota de Sega es la favorita para realizar juegos hechos por aficionados debido a la nula restricción por parte de la compañía hacia este tipo de cosas, no como otras. Con el tiempo se han establecido referentes o modelos en el mundo de los fangames del erizo, pasando la fama como ejemplos de cómo tiene que ser un producto de ocio electrónico realizado por entusiastas de Sonic. Sin embargo, eso no quiere decir que solo existan estos títulos, ya que al igual que pasa con los videojuegos oficiales, también tenemos aquellos que no son tan conocidos por la mayoría, pero que desbordan calidad, las denominadas joyas ocultas. Este es el caso del juego que veremos a continuación, y es que Emerald Ties, como así se denomina, no tiene un gran nombre detrás como Sonic Galactic, Legend o Triple Trouble 16-bit, pero eso no significa que no sea capaz de plantarles cara a estos gigantes del fangame de Sonic. ¿Que por qué digo esto? Pues quédate, que ya te lo explico. Sin más preámbulo, comenzamos. Emerald Ties es un fangame de Sonic que lleva pululando por allí desde hace bastante tiempo, aproximadamente desde 2012, pero que fue retomado por el Emerald Team en el 2021, recreando todo el contenido anterior. Este equipo está formado por Arrietty, quien es programador, artista y diseñador de niveles, que ya estuvo antes por el canal debido al juego que se encuentra desarrollando, Prototype N, el cual está muy bueno. Les dejaré el enlace a ese vídeo en la descripción. Seguimos. Entre los demás integrantes tenemos a Blake como artista, Rael0505 diseñador de nivel, la música está a cargo del famoso Andy Toonstars y Mr. Wooks, y para finalizar PH33RTEHGD como el diseñador original. Vaya nombrecito. El motor gráfico utilizado es el Core Framework para una jugabilidad más fluida. Estamos ante una demostración bastante generosa compuesta de 10 actos, divididos en 4 zonas con 3 escenarios cada una, a excepción de la tercera zona que solamente tiene un acto. Estas llevan por nombre Sparkling Seaside Zone, ambientada en la playa. Relic District Zone, que recuerda mucho a Marble Zone, con sus trampas, templos y construcciones de piedra. Fuming Foundry Zone, que se desarrolla en una zona volcánica. Y por último, Polar Peak Zone, de temática invernal con nieve. Los gráficos están muy bien realizados, con una paleta de colores muy buena, sin exagerar el colorido y que se distinguen perfectamente, de una apariencia bastante clásica y que no incomoda a la vista, aunque tampoco son espectaculares. Se echa de menos algún efecto gráfico que haga que parezca más actual, aunque ese aire retro no le queda mal. Los fondos se ven algo estáticos en su mayoría, pero no es algo que afecte mucho y lo haga desentonar. La música es muy buena, sobre todo la de la segunda, y tercera zona. Son temas originales para la ocasión. Igualmente, los efectos de sonidos están bien hechos. Los Pac-Man son totalmente originales. Se crearon expresamente para el título, aunque esta otra me parece conocida. La jugabilidad es sumamente clásica. Un solo botón para el salto y más nada. Tenemos todos los movimientos típicos como el Spin Dash, Super Peel Out, Drop Dash y el Insta Chill. Los controles responden muy bien, no hay motivo de queja. A diferencia de la mayoría de los fangames, en este juego no todo es correr hacia adelante a toda velocidad y nada más. También tiene mucho plataformeo, lo cual me encanta. Los escenarios tienen numerosas rutas que invitan a la exploración, y vale la pena, ya que hay muchas vidas o power-up regadas por los niveles. Tenemos también los escudos típicos de la saga Sonic, como el eléctrico, el de agua o el de fuego. Pero en este fangame existe uno nuevo,
el escudo de viento, que nos permite flotar en el aire por un momento y que atrae los anillos cercanos. Igualmente, existen monitores únicos como uno que proporciona 20 anillos en vez de 10 u otro que, al ser golpeados, salen anillos enormes que hacen más fácil su recuperación. De igual modo, existen enfrentamientos con jefes al final del tercer acto de cada zona, aunque en alguno ha sido sustituido por momentos en los cuales hay que escapar del lava ardiente que va subiendo. Asimismo, encontramos momentos muy curiosos como un vuelo en ala delta, elevadores que requieren el uso de spin dash para subir o la necesidad de congelarnos para poder romper ciertos bloques. Entre algunos puntos que mejorar, decir que hay algún que otro bug, que nos arriesga a presentar algo totalmente distinto a lo clásico, aunque esto no es necesariamente un defecto, y que 10 actos nos saben a poco y queremos más. Menos mal que Arrietty me notificó que el proyecto sigue en pie, tan solo está pausado por los momentos, así que estaremos pendientes a cualquier novedad. En conclusión, un título de Sonic que ha pasado algo desapercibido a la sombra de otros grandes nombres del fangame, pero con una presentación sólida, buena jugabilidad y un apartado gráfico correcto que cumple con las expectativas, aunque no innova en demasía, pero no por ello deja de ser un excelente videojuego hecho por aficionados al erizo que merece más renombre. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Emerald Ties? ¿Te gusta su fórmula clásica? ¿Capaz de competir con los pesos pesados del fangame de Sonic? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.